Mi nombre es Diego Álvarez, pertenezco al Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño Extensión Mérida y voy a hablar sobre el plano. ¿Qué es un plano? Un plano es un objeto geométrico el cual posee dos dimensiones, de las cuales estas son su longitud y su anchura. Se puede decir que dentro de un plano están contenidos infinitas rectas e infinitos puntos, debido a sus dos dimensiones. Estas generalmente se pueden conseguir representadas a través de letras griegas, las cuales son la base fundamental de la matemática. A su vez también los planos son representados mayormente de manera gráfica por figuras delimitadas con bordes irregulares que asemejan la infinidad que están contenidos dentro de ellos. Algunos de los elementos geométricos por los que está definido un plano son los siguientes: dos rectas, las cuales pueden ser paralelas o que se corten entre ellas, tres puntos que no deben estar alineados y una recta y un punto exterior a la misma. Acá, como podemos ver, tenemos una imagen donde nos muestra el ancho y la longitud de un plano, los cuales son sus dos dimensiones, y dentro de ellas una recta y un punto contenido. ¿Cómo queda determinada la ecuación de un plano? La ecuación de un plano es la que permite representar de manera matemática un plano. De esta manera, para poder determinarlo, es necesario el tener un punto y dos vectores. A su vez, estos deben estar contenidos dentro de dicho plano y los vectores deben ser linealmente independientes. El plano queda determinado de la siguiente manera: ecuación paramétrica, ecuación vectorial y ecuación implícita. Acá, como podemos ver, cada una tiene el ejemplo de cómo debe quedar la ecuación al final. Un plano. Esta es la que permite representar de manera matemática una curva o una superficie en un plano o un espacio a través de valores que recorren un intervalo de números reales, los cuales son una variable que se denominan parámetro, y cada coordenada de un punto es dependiente del parámetro. De esta manera, tenemos acá, dados los puntos y dos vectores directores de un plano, que son estos, la fórmula de la ecuación paramétrica debe quedar de la siguiente forma, por lo que al tener estos datos simplemente los sustituimos de esta manera y podemos obtener nuestra ecuación. En este caso tenemos este ejemplo de la ecuación paramétrica, donde nos pide conseguir la ecuación paramétrica de un plano y nos dan de datos 3 puntos. Para conseguir la ecuación paramétrica del plano se necesitan hallar dos vectores linealmente independientes que pertenezcan al mismo plano, por lo que es necesario calcular dos vectores, de los cuales son estos, y luego de conocerlos se aplica la fórmula de la ecuación paramétrica del plano, donde así como anteriormente se dijo, se tienen de esta manera y se sustituyen los valores para llegar a este resultado. Un plano. Esta ecuación tiene como finalidad el determinar un plano a través de dos direcciones distintas, que no sean paralelas, y un punto, donde se puede decir que al tener dos directores independientes y un punto se puede decir que es lo mismo o es lo equivalente a contar con 3 puntos. Acá, como podemos ver, tenemos nuestros datos, los cuales un punto y tenemos dos vectores. Y la fórmula de la ecuación paramétrica debe quedar expresada así como está en la diapositiva, por lo que al tener los datos necesarios, simplemente de igual manera que la anterior, se sustituyen y se obtiene la ecuación. En este caso, el ejemplo de la ecuación vectorial nos pide determinar la ecuación vectorial del plano que contiene un vector y pasa por dos puntos. De esta manera, para poder obtener la ecuación vectorial del plano, es necesario un punto y dos vectores, y en este caso solo tenemos un vector, por lo que con los dos puntos obtenemos el vector faltante, y luego al obtenerlo simplemente reemplazamos, como se dijo anteriormente, los datos en la fórmula como debería quedar realmente y podemos llegar al resultado. En la ecuación implícita de un plano se puede decir que esta también es conocida como la ecuación general o la ecuación cartesiana, ya que esta permite expresar matemáticamente un plano así como las demás. Esta es obtenida mayormente a través de la resolución de una determinante que se encuentra igualada a 0, como se puede observar en la diapositiva. En esta manera está igualada a 0. Al obtener de igual manera los datos necesarios, simplemente se sustituyen en la determinante, y al resolver la determinante la ecuación nos debería quedar de esta manera. En el ejemplo de la ecuación implícita nos piden hallar la ecuación implícita o general del plano que pasa por un punto P y contiene dos vectores. De esta manera, para calcular se debe resolver la determinante, la cual se tienen que reemplazar los valores por los que nos están pidiendo con los datos que nos da el ejercicio.
Luego se resuelve la determinante, que en este caso es una matriz 3×3, y al final nos da el resultado, que en este caso lo tenemos expresado acá. Las posiciones relativas de los planos. Dos planos pueden llegar a tener diversas posiciones relativas, solo si se cumple lo siguiente. En este caso tenemos dos ecuaciones de dos planos, en los cuales podemos observar que lo tenemos de este lado. En este primer caso tenemos la posición coincidente, de las cuales estos son dos planos que en todos los coeficientes de su ecuación son proporcionales, tanto los de la primera ecuación como los de la segunda. En este caso, como podemos observar, tenemos el ejemplo en el cual son proporcionales los coeficientes de la primera ecuación como los de la segunda, y por esta manera son incoincidentes. En el caso de paralelos, dos planos son paralelos si los coeficientes de cada variable son proporcionales, menos los de los términos independientes, así mismo como está representado en la diapositiva. En el caso de los secantes, dos planos son secantes cuando ninguno de los casos anteriores se presentan, sino que dicho plano se cortan formando una línea, es decir, que tienen solamente un punto en común. Acá, como podemos ver, tenemos las posiciones relativas de los planos expresadas de manera gráfica. En este caso tenemos los coincidentes, los cuales son dos planos coincidentes, tienen todos sus puntos en común. En los paralelos, dos planos paralelos no tienen puntos en común en el caso de los independientes, y los secantes, los cuales tienen una recta en común, es decir, un solo punto. Gracias.